Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso y que la energía positiva los acompañe. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en el mundo del entretenimiento, un tema que sinceramente nos tiene a todos un poquito con el corazón en vilo. Y es que, como ya habrán adivinado por el título de nuestro vídeo de hoy, vamos a hablar de Hande Erçel y esa supuesta preocupación que estaría sintiendo por Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué oculta Hande? ¿Por qué esta aparente inquietud de la querida Hande hacia su excompañero de pantalla y, por qué no decirlo, excompañero de vida? Antes de adentrarnos en los detalles, quiero invitarlos a todos aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad a que se suscriban a nuestro canal. Unirse es muy sencillo. Solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Ahora sí, vamos a desgranar este misterio. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de especulaciones y rumores, y el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin no es la excepción. Últimamente han surgido informaciones, comentarios y hasta filtraciones que apuntan a que Hande estaría preocupada por Kerem. Y la pregunta clave es ¿por qué? ¿Qué está pasando en la vida de Kerem Bürsin que podría generar esta inquietud en Hande, alguien con quien compartió tantos momentos, tanto profesionales como personales? Debemos recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos Sen Kalkam, o Love is in the air como se le conoce en muchos países, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Lo que comenzó como una relación profesional se convirtió, para sorpresa de muchos y deleite de sus fans, en una relación sentimental que acaparó portadas y generó una legión de seguidores incondicionales que los bautizaron como Hande Kerem. Su relación duró un tiempo considerable, y aunque finalmente tomaron caminos separados, parece que la conexión entre ellos, o al menos el respeto mutuo y quizás la preocupación, podría persistir. Las especulaciones sobre la preocupación de Hande se han intensificado recientemente. ¿Se trata de su vida profesional? ¿De su vida personal? ¿O quizás de una combinación de ambas? Los medios turcos, que siempre están al acecho de cualquier novedad relacionada con estas dos estrellas, han publicado diversos artículos y comentarios al respecto. Algunos sugieren que Hande podría estar preocupada por el ritmo de trabajo de Kerem, por las decisiones que está tomando en su carrera, o incluso por algún proyecto en el que esté inmerso y que le esté generando estrés. Otros rumores apuntan a que la preocupación podría ser de índole más personal, tal vez relacionada con alguna situación familiar o sentimental de Kerem que Hande, por su pasado, estaría al tanto y le generaría inquietud. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet y en los medios. Muchas veces, los rumores se magnifican y se presentan como hechos sin una base sólida. Sin embargo, cuando la misma información surge de múltiples fuentes, o cuando hay indicios sutiles que parecen confirmarla, es natural que despertemos nuestra curiosidad. Y en el caso de Hande y Kerem, hay ciertos detalles que han alimentado estas conjeturas. Por ejemplo, se ha comentado que Hande ha estado más activa en redes sociales, comentando o dando me gusta a publicaciones relacionadas con Kerem, o que ha mostrado interés en sus proyectos actuales. Estos gestos, aunque pequeños, pueden ser interpretados por los fans como señales de que aún hay un vínculo especial y que Hande está pendiente de él. ¿Es esto simplemente una muestra de amistad y respeto por un colega con el que compartió mucho? ¿O hay algo más profundo detrás de estas acciones? La verdad es que a menudo las motivaciones detrás de las acciones de las celebridades son un misterio para el público general, y la interpretación de sus gestos puede variar enormemente. Vamos a intentar desglosar las posibles razones de esta supuesta preocupación. En primer lugar, pensemos en el aspecto profesional. Kerem Bürsin es un actor con mucho talento y con una carrera en ascenso. Ha participado en diversos proyectos, tanto en Turquía como con miras a expandirse internacionalmente. Si Kerem estuviera atravesando un momento de incertidumbre profesional, tal vez enfrentando proyectos que no salen como esperaba, o lidiando con la presión de las expectativas, no sería descabellado que Hande, quien conoce de primera mano las exigencias de esta industria, pudiera sentir preocupación. Ambos han experimentado el éxito rotundo de Sen Kalkam, y saben lo que significa estar en la cima, pero también los desafíos que conlleva mantenerse allí.
Quizás Ande haya escuchado algo sobre algún proyecto de Kerem que le haya parecido arriesgado, o que esté demandando mucho de él y eso le genere inquietud. Otra posibilidad es que la preocupación de Ande esté relacionada con la vida personal de Kerem. Las relaciones sentimentales en el mundo de las celebridades son a menudo objeto de escrutinio público. Si Kerem estuviera atravesando algún tipo de dificultad en su vida amorosa, o si se le relacionara con alguna persona que pudiera ser controvertida o generarle algún tipo de problema, Ande, con su experiencia pasada, podría sentirse inclinada a ofrecerle algún tipo de apoyo o consejo. Aunque ya no sean pareja, es posible que mantengan una amistad y que se preocupen por el bienestar del otro. Además, no podemos olvidar el factor de las filtraciones y los rumores. En el mundo de las celebridades a menudo hay fuentes anónimas que filtran información a la prensa, ya sea para generar interés, para manipular la opinión pública, o simplemente porque tienen acceso a ciertos detalles. Es difícil discernir la verdad en medio de tanto ruido. Sin embargo, si estas filtraciones se han mantenido constantes y provienen de diferentes fuentes, es posible que haya un mínimo de veracidad en ellas, aunque la forma en que se presentan pueda ser sensacionalista. El hecho de que se hable de preocupación implica que Ande estaría sintiendo algo más que una simple curiosidad. Podría ser una preocupación genuina por el bienestar de Kerem, por su futuro, o por alguna situación específica que lo esté afectando. Y si Ande, una figura tan observada y admirada, está mostrando esta preocupación, es probable que haya una razón detrás de ella que nosotros, como público, no alcanzamos a vislumbrar completamente. Quizás Ande haya sido testigo de algo que Kerem no ha compartido públicamente. Tal vez tenga información privilegiada sobre alguna situación que Kerem esté atravesando y que le esté causando estrés o dificultades. Es natural que si una persona que ha compartido una intimidad importante con otra se entera de que esa persona está pasando por un mal momento, sienta la necesidad de preocuparse. Otro aspecto a considerar es la forma en que se relacionan las celebridades después de una ruptura. No todas las rupturas son escandalosas o terminan en enemistad. En muchos casos, si la relación fue sana y basada en el respeto, es posible mantener una amistad o al menos una cordialidad. Y en esa cordialidad, puede existir el espacio para la preocupación por el otro. Los años que Ande y Kerem pasaron juntos, trabajando codo a codo y compartiendo experiencias, seguramente crearon un vínculo que no desaparece de la noche a la mañana. La pregunta clave entonces sigue siendo ¿qué oculta Ande? O mejor dicho, ¿qué oculta Kerem que podría estar generando la preocupación de Ande? Si el problema fuera puramente profesional, y Kerem estuviera manejándolo bien, tal vez Ande no se preocuparía tanto. Si fuera un asunto personal menor, tampoco se generarían tantos titulares. La intensidad de los rumores sugiere que podría haber algo más sustancial en juego. Podríamos especular sobre múltiples escenarios. ¿Está Kerem involucrado en algún proyecto internacional que esté resultando más complicado de lo esperado? ¿Está enfrentando presiones de alguna agencia o productora? ¿Está lidiando con algún tipo de controversia mediática que Ande, por su experiencia, sepa cómo manejar o de la que le gustaría protegerlo? O quizás, y esto es solo una especulación, la preocupación de Ande tenga que ver con la salud. En el mundo del espectáculo, la salud física y mental es fundamental, y a veces los compromisos laborales pueden pasar factura. Si Ande tuviera conocimiento de que Kerem no se está cuidando lo suficiente, o que está lidiando con algún problema de salud, sería completamente comprensible que se preocupara. Otro punto interesante es la naturaleza de la ocultación. ¿Qué es lo que no se está diciendo? ¿Qué es lo que Ande podría saber que nosotros no? Las celebridades a menudo viven vidas complejas, con presiones y desafíos que no siempre salen a la luz pública. Y es precisamente cuando la información es escasa y el interés es alto, que los rumores y las especulaciones florecen. La verdad es que a menos que Ande o Kerem hagan una declaración oficial al respecto, todo lo que podemos hacer es interpretar los indicios y las informaciones que llegan a nuestros oídos. Pero lo que sí es cierto es que la idea de que Ande Erçel se preocupe por Kerem Bürsin resuena con muchos de sus seguidores, que vieron en ellos una conexión especial y que, a pesar de su separación, les gustaría que ambos estuvieran bien. En definitiva, el título Ande Erçel teme por Kerem Bürsin. ¿Qué oculta? Nos invita a la reflexión y a la especulación. Nos hace pensar en la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso del espectáculo. Nos hace preguntarnos qué con acento hay detrás de las sonrisas y los flashes de las cámaras.
Y sobre todo nos impulsa a estar atentos a las próximas noticias que puedan surgir sobre esta intrigante situación. La ausencia de información concreta sobre el motivo de la preocupación de Anne es precisamente lo que alimenta el misterio. Si hubiera un motivo claro y definido, los medios ya lo habrían explotado hasta la saciedad. El hecho de que se mantenga en un plano de especulación, con rumores variados, sugiere que la situación podría ser delicada o aún no estar completamente definida. Podríamos considerar la posibilidad de que la preocupación de Anne no sea tanto por un peligro inminente, sino más bien por el bienestar general de Kerem en un momento de su carrera o vida personal que podría ser de transición, de desafío, o simplemente de mucha exigencia. Quizás Anne, con su perspectiva única, sienta que Kerem podría estar tomando un camino que a largo plazo no sea el más beneficioso para él, o que esté poniéndose demasiada presión encima. Es importante recordar que Anne Ercel es una figura pública muy influyente y que sus acciones y opiniones, incluso las que no son explícitas, pueden ser interpretadas de diversas maneras. Si ella está mostrando algún tipo de preocupación, esto podría indicar que algo significativo está sucediendo en la vida de Kerem. En resumen, las especulaciones sobre la preocupación de Anne Ercel por Kerem Bürsin giran en torno a posibles dificultades profesionales o personales de Kerem y la posible información privilegiada que Anne podría tener. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto se mantiene en el ámbito de la conjetura. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Anne y Kerem sigue cautivando al público, y cada pequeño detalle que surge alimenta la imaginación de sus seguidores. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado el misterio detrás del título Anne Ercel teme por Kerem Bürsin. ¿Qué oculta? Explorando las diversas teorías y especulaciones que circulan en torno a esta intrigante situación. Hemos recordado la conexión especial que existió entre ellos y cómo, a pesar de la separación, parece que el respeto y quizás la preocupación mutua aún persisten. Hemos analizado las posibles razones de esta supuesta inquietud, desde aspectos profesionales hasta personales, y hemos concluido que sin información oficial, la verdad sigue envuelta en un velo de misterio, alimentando la imaginación de todos sus seguidores. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que oculta Kerem Bürsin que podría estar generando esta preocupación en Anne Ercel? ¿Creen que se trata de algo profesional, personal, o algo completamente diferente? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Anne y Kerem, para que puedan enterarse de esta interesante discusión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Chao, chao.